Bienvenidos a otra impactante historia criminal de nuestro canal. Préstenle mucha atención, porque lo que verán a continuación los dejará horrorizados. Esta vez, nos trasladaremos a Wausau, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. En este condado, vivía Marisa Titsort, una niñera que cuidaba de un tierno bebé de 2 meses, al cual le quitó la vida, para después irse de paseo a comer a un McDonald's, con el cuerpo del bebé ya sin vida. Aquí te contamos su horrible historia. Comencemos. Marisa Titsort nació el 11 de septiembre de 1989 en Wausau, Wisconsin, Estados Unidos. Ella tuvo una infancia difícil. Su madre era drogadicta. En una ocasión, Marisa fue vendida a 2 traficantes a cambio de drogas. Su padre la abandonó y vivió con un padrastro pervertido que le pagaba a Marisa y a su hermana para que le mostraran partes de su cuerpo. No tuvo muy gratos recuerdos durante su niñez. Al llegar a su adultez, tuvo graves problemas de drogadicción, tenía serios comportamientos de conducta y siempre estuvo involucrada con situaciones de robos y abusos contra menores. Marisa Titsort era madre de 5 hijos y había tenido relaciones complicadas con sus parejas anteriores. Su historial familiar reveló un patrón de relaciones tumultuosas y conflictivas, lo que llevó a muchas interrogantes sobre el entorno en el que se criaron sus propios hijos. El 22 de junio de 2010, un exnovio de Marisa y padre de uno de sus hijos presentó una orden judicial por abuso infantil y una orden de restricción temporal contra ella, alegando que estaba usando drogas y abusando de su hijo de 1 año. Su exnovio acusó a Marisa de dejar a su hijo sentado en un auto fuera de la casa. El hombre llegó a casa durante un descanso del trabajo y encontró a su hijo sentado en el coche. Cuando intentó traer al niño para que se calmara, Marisa no los dejó entrar a la casa. El niño tenía la cara roja y presentaba quemaduras por el sol. En 2017, un niño de 3 meses sufrió una fractura de cráneo, mientras Marisa lo cuidaba según informes de la policía de Wausau. Marisa Titsort dijo a los investigadores que estaba alimentando al bebé con un biberón, mientras su hermana mayor saltaba en el sofá. La niña cayó dentro de la cuna y dejó caer el biberón en la cara del bebé, provocando la lesión, dijo Marisa a la policía. Los fiscales acusaron a Marisa Titsort de abuso infantil el 11 de octubre de 2018 y emitieron una citación para comparecer el 1 de noviembre de 2018 en el Tribunal de Circuito del Condado de Marathon. Con estos antecedentes, Marisa Titsort mostraba su crueldad mediante horrorosas conductas cada vez que cuidaba de niños. Mediante una orden de la corte, ella fue separada de sus propios hijos. El fatal e inolvidable 18 de octubre de 2018, Marisa Titsort se ve en un video de vigilancia de un McDonald's junto a su novio, un niño pequeño, y llevando una silla de seguridad con el cadáver de un bebé de 2 meses. Marisa llevó al pequeño Benson al restaurante en su asiento y lo colocó en la mesa de al lado mientras todos comían. Marisa nunca se vio nerviosa. Fue todo lo contrario. Ella tenía una cara sonriente y feliz, como si lo que hizo ese día le causaba placer. Heather, la madre del bebé, junto con su hermana Jessie, recogieron a los 2 niños después de las 9 de la noche. Heather recibió a su hijo de 2 meses en su asiento de seguridad, vestido con un traje para la nieve y un gorro calado hasta los ojos, esto con el fin de que la madre no se diera cuenta al instante. La madre creyó que el niño estaba durmiendo y fue a una lavandería local. Luego de haber pasado unos minutos, se dieron cuenta que el niño no respondía y estaba frío al tacto. Inmediatamente llaman al 911 y a su vez comienzan a realizarle reanimación cardiopulmonar al bebé, pero este no respondía. Please, I'm at the laundromat on the corner of 3rd and Union. Please. At the corner of the laundromat on the corner. Stop. It's 923 3rd Ave or something, Merrill Ave or something. I'm not sure. Okay, 3rd Ave and Merrill Ave are very different places. Which one are you at? It's a laundromat. I don't know the name of it, but I have another child in my arms. My sister's baby is dead. We just picked him up on the babysitter.
Start CPR on that baby. Finalmente, llegaron oficiales de la policía al lugar y el bebé fue declarado muerto. La información preliminar llevó a los investigadores a creer que murió mientras estaba al cuidado de la niñera. Al día siguiente, luego de una incansable búsqueda, alrededor de las 4:16 de la madrugada, los funcionarios lograron encontrar a Marisa Tietzort en un hotel local. En ese momento, Marisa tenía una orden judicial válida en el condado de Marathon por un incidente previo de abuso infantil. Los oficiales entraron a la habitación donde se encontraba Marisa Tietzort junto con su novio y proceden a interrogarla sobre lo sucedido con el bebé horas antes. Marisa en ese momento residía en Wausau, Wisconsin. A primera vista, parecía una madre amorosa que cuidaba de sus hijos con dedicación. Sin embargo, tras una investigación más profunda, salieron a la luz oscuros secretos. The reason we're here, Brittany, I'm sure you must be asking yourself this, right? Not Brittany. I'm sorry, Marissa. You have a sister, Brittany, right? He did. You could shed some light on that. I don't know what I need you to tell me what happened. I don't know what happened. Después del interrogatorio, era bastante evidente que Marisa había hecho algo para causarle la muerte al niño. La autopsia confirmó que el niño había muerto por una fractura de coxis y heridas en la cabeza. Esto ya era evidencia de que Marisa no estaba diciendo la verdad, por lo que luego la llevaron a una sala de interrogatorios, con la esperanza de que contara la verdadera historia de los hechos. Durante 20 minutos los detectives obtienen pequeños fragmentos de información de Marisa, hasta el punto en que le dicen que decir la verdad la beneficiaría. Al final es cuando por fin Marisa decide confesar y explicar exactamente cómo pasó todo. Marisa admitió que el bebé comenzó a llorar y esto la llenó de rabia. Trató de calmarlo varias veces, pero sin éxito. Por esta razón, lo lanzó brutalmente contra la cuna, y fue cuando el bebé dejó de llorar. Al ver que el niño no reaccionaba, trató de reanimarlo dándole respiración de boca, pero no supo practicarle RCP correctamente. Y así fue como esta horrible mujer, disfrazada de oveja, al fin, pudo ser expuesta por los detectives para poder judicializarla. Marisa Tietzort enfrentó cargos por homicidio intencional en primer grado y por poner en peligro la vida de un niño. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que la incriminaban, incluyendo testimonios de testigos y evidencia forense. En 2020, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La revelación de los detalles impactantes del caso de Marisa Tietzort dejó a la comunidad de Wausau y a todo el estado de Wisconsin en estado de shock. Surgieron debates sobre la necesidad de mejorar los sistemas de supervisión y seguridad para proteger a los niños y garantizar que personas con antecedentes problemáticos no tuvieran acceso a trabajos que implicaran el cuidado de menores. Es importante recordar que, aunque las circunstancias de la infancia de Marisa Tietzort pueden haber sido difíciles, no justifican sus acciones como adulta. Cada individuo es responsable de sus propias acciones, independientemente de las circunstancias de su infancia. Este caso es un recordatorio trágico de la importancia de la seguridad y el bienestar de los niños. Si te gustan nuestras historias de crímenes, entonces te invito a que te suscribas a nuestro canal y darle like, para que pueda llegarle a más personas. Nos vemos en un próximo video.